El primer objetivo de esta serie de vídeos es suministrar conocimientos en materia de protección de datos y ciberseguridad. El segundo objetivo es crear conciencia sobre los riesgos derivados de estas dos materias. En este vídeo vamos a hablar de los datos personales en el portátil, es decir, de los riesgos derivados del almacenamiento de datos personales e información confidencial en el disco duro de un ordenador portátil. Los riesgos derivados del almacenamiento de datos en el disco duro o SSD de un ordenador portátil son los siguientes. Un ordenador portátil es una importante herramienta de trabajo cuya principal ventaja, la movilidad, es a la vez su mayor riesgo, ya que puede ser extraviado o lo pueden robar. Por eso es importante que no contenga datos personales ni información confidencial. El administrador del sistema puede gestionar los derechos de acceso a los ordenadores portátiles, de manera que solo puedan acceder a ellos las personas autorizadas. El usuario del ordenador es la persona autorizada para acceder a él y asume la responsabilidad de su contenido, de su seguridad y de su custodia. Cuando el usuario guarda datos personales o información confidencial en el disco duro o SSD de un portátil, está incrementando la vulnerabilidad de estos activos intangibles. El usuario puede dejar olvidado el ordenador en un bar, en un restaurante, en una estación, en un aeropuerto, en un tren, en un avión y en cualquier otro lugar público. El usuario también puede ser víctima de un robo o del hurto del ordenador. En ambos casos, la información no se podrá recuperar, ya que el disco duro de un ordenador portátil no está incluido en el proceso de copias de seguridad programado por la empresa. Pero lo más grave es que se genera el riesgo de que un usuario no autorizado acceda al contenido del disco duro. Pensemos que el disco duro se puede extraer del ordenador, conectarlo a otro y acceder al interior de sus carpetas tan fácilmente como si fuese un pendrive. El riesgo de que un usuario no autorizado acceda al contenido del disco duro también se genera cuando el usuario conecta el ordenador a una red Wi-Fi pública o una red creada por el propio atacante, simulando una red pública. Existen casos en los que vamos a un aeropuerto, a una estación de tren o a un hotel, un lugar público, y se nos da la apariencia de una wifi pública del propio hotel o del aeropuerto y resulta que es una wifi falsa creada por el propio atacante. Medidas preventivas aplicables al uso de un ordenador portátil para tratar datos personales e información confidencial. La primera medida consiste en cumplir las normas de uso de los recursos TIC corporativos que probablemente prohibirán el almacenamiento de datos personales o información confidencial en el disco duro de un ordenador portátil. La segunda medida consiste en no extraer los datos personales y la información confidencial del servidor seguro de la empresa y acceder a ellos únicamente a través de la red privada virtual corporativa, que es la llamada VPN por sus siglas en inglés. En el caso de que el usuario vaya a trabajar con el portátil en una zona sin cobertura de telecomunicaciones o viaje constantemente, puede solicitar una autorización especial para el almacenamiento temporal de datos personales en el disco duro del ordenador, con las medidas de seguridad establecidas en las normas de uso de los recursos TIC. Estas normas consistirán, por ejemplo, en el cifrado del disco duro, en el cifrado de los datos o en la pseudonimización, que consiste en la sustitución de los datos identificativos de los interesados por códigos o seudónimos. Vemos finalmente un escenario de riesgo correspondiente a este vídeo, que es el de los datos personales en el disco duro. En este caso, el personaje consistente en el no cumplimiento de la norma comenta que el portátil tiene un disco duro de 2 terabytes en el que va a guardar todos los datos y documentos que pueda. Así podrá trabajar allí donde vaya. Mientras que el personaje correspondiente al cumplimiento de la norma comenta que los datos guardados en un disco duro son más vulnerables y accesibles para un tercero no autorizado, de manera que si pierde el ordenador no podrá recuperarlos.